les ha debido publicar ya, estaba programado para las 8:15. Lo que pretendo es que a partir de hoy empiecen a resolver y máximo hasta mañana a la conclusión de la clase debe ser subido al clase el proceso que han determinado. No es corto, créanme. Les he explicado que deben hacer para varias alternativas en el entendido de que para un estado parcialmente plástico el determinar la posición del eje neutro es más complejo que para un estado plástico total, puesto que en la medida en que el momento elástico va creciendo, aumentando, este eje neutro para ese estado parcialmente plástico se va moviendo para cada incremento de momento. Normalmente se mueve hacia el lado de mayor concentración de área. En el caso de la viga T, se va a mover hacia el ala. Desde el eje neutro elástico que está en el centroide, va a empezar a moverse, como esté invertida, creo que el de ustedes, va a ir bajando de esa posición hasta que va a alcanzar para el estado plástico total en un punto, puede estar en el ala, puede estar en el nervio, en el límite de transición del nervio al ala, en cualquier punto, ¿no? Eso va a depender de sus dimensiones transversales y del tipo de material que estamos llevando. Específicamente para el tipo que les hemos dado, ¿no? Deben buscar, deben relacionar, primero deben determinar el momento límite para posicionar este eje de flexión plástica total. Entonces, determinado la posición del eje plástico total y el eje elástico, saben que el eje parcialmente plástico va a estar en esos dos rangos. Y hay que jugar en esos dos rangos para tanteos de ciertos comportamientos. Ese proceso hay que complementar con el equilibrio de las fuerzas horizontales. O sea, en cada parte grafican ese estado probable de comportamiento de partes plásticas y partes elásticas. Entonces van a determinar en cada parte plástica y elástica esfuerzos horizontales. En algunos casos tracción, lo que queda arriba, y lo que queda abajo, que van a tener sentidos contrarios. Entonces van a sacar un equilibrio de fuerzas. Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Esa es una de las ecuaciones. La otra, las partes plásticas y elásticas tienen que poner en función de su altura total. Tienen que tratar de optimizar la menor cantidad posible de incógnitas. En la medida en que hagan aparecer más incógnitas por este proceso, van a necesitar más ecuaciones para resolver. Entonces debe tratar de generarse la menor cantidad posible de ecuaciones, la menor cantidad de incógnitas, poniendo en función de otros términos que pueden sacarse de este proceso. Entonces, cualquier cosa, yo estoy en la clase, les escucho, me dicen, pero sería bueno que me empiecen a plantear. No es corto, créanme, empiecen ya nomás. Tiene sus dificultades. Yo estoy en la clase, por si acaso quieran ver alguna cosa o consultar algo. La publicación es la misma del día, o sea, el mismo ejercicio que les di el día de anterior. Lo he publicado simplemente en el class para que tengan la facilidad de subir directo al class y no copie yo del chat. Eso implica porque quiero ver el proceso de dónde han sacado este. Es importante este proceso. Si tengo algunos, les puedo mostrar algunas posibilidades.
Este es para una viga T parada, con su ala arriba. Lo que les decía al principio, hay que determinar, es el centroide. Por tanto, el eje de flexión elástica está sobre el centroide. Cuando el momento es superior al eje, es al estado elástico, si llegamos hasta un estado totalmente plástico, para estas dimensiones de este problema, el eje neutro plástico va a estar en el ala, no en todos los casos, en este caso por sus dimensiones y el tipo de material. Entonces lo que les decía era que fijados estos dos rangos, para el estado parcialmente plástico, el eje neutro estado parcialmente plástico va a estar entre estos dos ejes. Si el momento se aproxima al límite, estará más cerca a este. Si el momento es más próximo al elástico, estará más próximo a este. Si está en un estado intermedio, estará en la parte media más o menos de esto. Entonces, este rango nos permite analizar y ya tener una idea del comportamiento. Esta es la distribución para el estado totalmente plástico. Como podemos ver, la parte que queda encima del eje neutro plástico tiene la distribución de esfuerzos constantes y la parte inferior también constante, solo de otro sentido. Entonces, si este es el caso, la solicitud, eso quiere decir si el momento está actuando así, porque aquí está traccionando arriba del eje y abajo está comprimiendo, querrá decir que la fuerza de tracción va a ser igual al área que queda de la sección encima del eje neutro multiplicado por el esfuerzo del punto de excedencia. Y eso va a estar aplicado en la mitad de esta altura. La parte inferior, lo mismo, tendrán una parte plástica que está conformado de un área de una parte plástica del ala y otra parte del nervio. Por tanto, aquí tendrán una fuercita para esta parte, que va a estar en la mitad de este pedacito, multiplicado por sigma sub PC, y la otra parte que va a estar entre esta línea y el en la parte que le corresponda a la fuerza. Entonces van a tener una fuerza aquí, otra fuerza aquí y otra fuerza aquí. La suma de esas fuerzas va a ser igual a 0. Con eso, a partir de eso, determinan este comportamiento. Ahora, si el comportamiento es parcialmente plástico, no va a estar el eje aquí, podría estar aquí, o más abajito, o más arribita, y entonces va a aparecer ya no este esfuerzo, sino un esfuerzo combinado que voy a tratar de mostrarles. Ahí tengo un estado parcialmente plástico. Para un estado parcialmente plástico MPP, no todos los casos tienen esta forma. Podía cambiar en función de la magnitud del momento. Entonces, tengo aquí el eje neutro elástico, tengo aquí el eje neutro plástico, y el momento es más próximo al al momento elástico en esta figura. Por tanto, el eje neutro no se aleja mucho para el estado parcialmente plástico de este eje. Si supongamos que sale en esta parte, el eje neutro parcialmente plástico, para esas condiciones, la distribución de esfuerzo sobre este elemento, esta parte superior que entra en esta plasticidad tiene constante, esta parte de aquí hasta este punto, esta parte que está en estado elástico hasta aquí, y de aquí hasta este punto también está en estado elástico. Y a partir de ahí está la plasticidad hacia abajo. ¿Bueno? Respecto de está hecho esto con este eje, con el eje parcialmente plástico. Parte plástica superior, lo que está de rojo hacia el extremo, y en la parte inferior de rojo hacia abajo. Entonces, como pueden ver, el diagrama de distribución de esfuerzos tiene una parte plástica que es constante. Quiero sacar la fuerza para esta partecita, es el área de esto multiplicado por este esfuerzo, sigma sub PC. Pero para esta partecita,
para esta parte, ya tengo el esfuerzo de aquí hasta aquí es variable. Obedece a esta ley de proporcionalidad. Entonces, tal vez deba hacer por partes. Quién sabe, debo hacer esta parte, el área entre la línea roja y esta línea negra, y sacar una media del esfuerzo entre dos puntos y sacar la fuerza en esta parte. Cito. Fuerza superior elástica. Y luego esta otra partecita restante a partir de esta línea hacia abajo, cuantifico esta área y saco una media para esa parte y saco la otra fuerza elástica 2 que está en este rango. La parte inferior, desde este eje parcialmente plástico hasta este punto donde empieza la plasticidad, también obedece esto. Pero esto es constante, su área tiene el mismo espesor. Por tanto, esta área multiplicado por la media de esto encuentro esta fuerza. Y luego en la parte plástica, esta área multiplicada por sigma sub PC, tengo la fuerza plástica 1. Entonces, como pueden ver, aquí he generado una fuerza, dos fuerzas, tres fuerzas, cuatro fuerzas, cinco fuerzas. La sumatoria de estas cinco fuerzas debe ser igual a 0, una condición. Ahora, en la determinación de estas, si tengo 5 fuerzas y van a aparecer estas distancias, como no tengo definido esto, sino he graficado simplemente porque me parece que va a ocurrir eso, he tomado estas alturas en el entendido de que se va a distribuir así. Entonces, toda esta altura sí conozco, es T1 más H1. Estito sé que es T1. Entonces, debo jugar con estos valores conocidos para incorporar estos valores de tal forma que no tenga tantas incógnitas, ¿no? Porque aquí voy a tener una ecuación. Entonces digo, la sumatoria de fuerzas aquí horizontales igual a 0, una ecuación. La otra ecuación, sumatoria de momentos internos de estas fuerzas respecto a este eje neutro es igual a este momento que ha causado parcialmente plástico ese estado. Otra ecuación. Entonces, y así deben generar las ecuaciones para determinar esta posición del eje neutro. ¿No? Le estoy dando algunas ideas. Entonces buscarán, pueda que el momento les dé esta combinación, este estado, o pueda que les dé solamente abajo la parte plástica, arriba todo elástico, o pueda que el plástico entre de ambos lados con mayor proporción. Va a depender de la magnitud del momento parcialmente plástico. Ese es el proceso de análisis que deben hacer. Están dadas las dos figuras extremas a partir de los cuales pueden partir. Si hay alguna duda o algo que quieran aclarar, me dicen. Es el problema que les hemos dado, pero aquí estoy tanteando. Esto no es que es la posición del eje neutro parcialmente plástico. Estoy intentando en una relación de momentos. Hay varias formas, ¿no? O sea, del comportamiento, del análisis del comportamiento de esa acción. Podría poner esto más cerca a la línea del eje neutro elástico o más cerca del eje de la línea neutra plástica. Eso puedo tomar de la relación de momentos, algunos comportamientos de análisis en el comportamiento elástico y plástico, ¿no? Entonces se puede buscar algunas cosas que nos ayuden a generar. Si tengo alguna figura más, les muestro. Esta es la distribución elástica en esta figura. A esto me refería
Cuando les decía en una sección donde el eje de flexión es de asimetría, la fibra más alejada del eje neutro en la parte elástica alcanza el esfuerzo máximo. Y esta fibra que está a menor distancia del eje elástico, esto es una distribución elástica, no ha alcanzado el esfuerzo de cedencia. Por tanto, para cuando penetra la plasticidad, cuando el momento está cerca al elástico, penetra de esta parte. Y esta parte todavía no ha alcanzado la plasticidad, ni siquiera en esta fibra. Llegará un momento en que esta parte está en estado plástico y esta fibra ha alcanzado el sigma sub PC máximo elástico. Y recién a partir de ahí penetrará la plasticidad, incrementará aquí y aquí empezará la plasticidad, hasta generar el equilibrio para un estado totalmente plástico. Entonces, hay que también analizar este comportamiento de la distribución de esfuerzos en las fibras internas, en la teoría elástica, y esta es la distribución plástica. Como podemos ver, en ambos casos los ejes están en distintas posiciones y los puntos de esfuerzo cero. Entonces, para un estado parcialmente plástico, va a estar entre estas dos líneas. ¿Cómo avanza? Siempre hacia este lado donde hay mayor concentración de área. Momento mayor el elástico, esto va a subir un poquito, cada vez más, hasta que cuando alcance toda la plasticidad habrá alcanzado este eje en esta parte, ¿no? Eso creo que son las figuras que tengo que los puede ayudar. Sí.
No, hija, no es. ¿Quién ha apagado la luz entonces?
¿Cómo le está yendo? ¿Están avanzando o no?
¿Alguno ha sacado algo? ¿Algún valor?
¿Cómo le está yendo? ¿Qué dicen? Nadie, nada. Estamos haciendo Inge. Perfecto.
Bueno, continúen haciendo. Mañana hasta la hora de cierre de la clase pueden subirlo al chat. Les vamos a hacer una puntuación especial por este problema. Es un poquito más complicado. Entonces vamos a valorar sobre 10 puntos ponderados de nota al segundo parcial. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo o no? Si no quieren, lo borramos. No hay nadie. Sí, está bien. Está bien, Inge. Está bien, ingeniero. Ya, sobre 10 puntos ponderados para el segundo parcial. Este problema. Hasta mañana a la conclusión de la clase. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta mañana.